otra cosa. Sí, el pastor Luis Alberto Vera Barberán podría dirigirnos en oración, así ya comenzamos nuestra sesión de hoy. Con mucho gusto. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en este tiempo en que nos predisponemos para estudiar esta asignatura, queremos pedirte, Señor, que ilumines a nuestro profesor Andrés Ayala a través de tu Espíritu Santo, para que podamos recibir esa lección que Él tiene preparada para nosotros y podamos ser, Padre amado, enriquecernos, no solo a nivel intelectual, sino también nutrirnos espiritualmente. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de poder tener esta asignatura, de desarrollar tanto principios teóricos como prácticos que nos puedan ayudar en nuestro andar y que también lo podamos transmitir a nuestras congregaciones. Señor, te pedimos que bendigas la vida de nuestro profesor y te queremos encomendar también este tiempo, esta lección y el examen que vamos a tener en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y honra. Amén. 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 Bueno, como estaba adelantando un poquito en la conversación informal, hoy vamos a hacer una cosa muy leve, ¿sí? Un cierre. Me falló un poquito el calendario con la clase eh, que no tuvimos la semana pasada y que hasta ahora no estoy seguro, pero aparentemente el 3 de octubre no vamos a tener clase. Pues ahí las cuentas no me van a dar, porque pasan el feriado. Entonces, Feriado. y ahí el lunes siempre pagamos el pato nosotros, ¿no? Entonces, Confirmado ya eso, profe. si ahí ya falta una clase más, se aprieta mucho el calendario, por eso disculpen que les puse el parcial hoy, pero no es nada del otro mundo. Vamos a hacer entonces una recapitulación muy rapidito de qué es Selección múltiple, profe. selección múltiple, selección eliminada del mundial, selección de eso que Eh, quedan de Falso descarte. verdadero. con dobles oportunidades, profe. No, una sola Ah, oportunidad. no, Después está de bien, eso, ¿viste? después de eso el juicio. Se ha sido dado a los hombres vivir una sola vez, después de eso el juicio. Eh, Estamos muy bíblicos acá. Y entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación ahora en la primera hora. La segunda hora vamos a enfocar en esta línea, como le llaman, el hilo rojo del Pentateuco, que no es esta secuencia que muchas veces vemos en los libros, sino es el concepto de alianza. Y vamos a centrar en el concepto de alianza, que es lo que nos va a abrir la puerta para las siguientes unidades, que en la programación de la materia elegí hacer algo bastante raro, no porque sea de otro mundo, sino porque usualmente, no sé su experiencia, pero en mi experiencia en seminario, cuando fui estudiante y ya en algunas experiencias como profesor, los grandes olvidados de la Biblia son los profetas menores. Un libro que jamás se leen, jamás se estudian. A veces algún descolgado se agarra para hacer una predicación de la cual nadie va a verificar si realmente la Biblia dice eso. Es que son hasta difíciles de encontrar, profe. Justamente, encontrame Nahum. Y ahí decís ni un, no hay ni un con ese nombre, ¿no? Te perdés ahí un libro de media paginita, claro. Entonces, dado que también para ustedes la materia tiene un carácter medio tirado de los pelos, vamos a llamarle, es para completar porque los agarró la pandemia y todo eso, decidí programar por ese lado. Vamos a focalizar la parte literaria y exegética de los profetas menores. Tal vez un panorama que es único, único en la vida. Aproveche por esta vez, estamos como vendedor de colectivo. Porque usualmente son los grandes dejados de lado. ¿Sabes que hace un par de años ya, eh, ten- tengo un conocido llamado Isa Mayer. Isa Mayer era profesor de exégesis en el seminario rabínico de Buenos Aires.
¿sí? Donde se forman los rabinos de toda América Latina. Y él me comentaba eso también. Y hasta en el seminario judío, los profetas menores no tienen cabida en el programa. ¿Sí? Entonces yo me empeciné que esta materia va a ser, el resto va a ser sobre los profetas menores. Y si me da la cuenta, llegamos bien con todos los lunes y bien con los lunes, con los finales, que es eh, el ver la actualidad del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y su relevancia y actualidad para la proclamación cristiana. Dicho esto, vamos a buscar la imagen, que yo siempre medio lerdo con la tecnología. Había una cancioncita media ridícula que estuvo de moda en Argentina hace un par de años atrás, que no recuerdo cómo era la canción original, pero era ponete tal cosa, y uno para el año nuevo judío dijo, ponete la kipá, ¿sí? El gorrito. Y uno de las estrofas decía, si el rabino no te presta la Torá, ponete la kipá. Y hoy vamos a hablar de la Torá o Pentateuco. ¿Sí? Para nosotros Pentateuco, para los judíos la Torá. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Torá? ¿Sí? ¿Cómo normalmente traducimos Torá? ¿Sí? ¿Cómo se llama a los libros de Moisés normalmente? La, Ley. la ley. Y La traducimos Torá. Torá como ley. Solo que la palabra Torá no significa ley, significa instrucción. Y no es lo mismo una ley que una instrucción. Dicho sea de paso, es el mismo sentido que tiene la palabra institución en latín. ¿Sí? Por ejemplo, la famosa obra de Calvino, la sistemática de Calvino, traducen como instituciones de la religión cristiana, y no, son las instrucciones o principios de la religión cristiana. Esa sería una mejor traducción, pero bueno. Y con la Torá pasa algo parecido. La, la, eh, Cuando se tradujo al griego, con los 70, los traductores utilizaron la palabra nomos. ¿Sí? Nomos, ley. Y de ahí, pero en griego también nomos es una palabra polisémica. ¿Sí? Significa ley, significa idea, significa enseñanza, significa pensamiento. ¿Ah? Y ahora voy a utilizar hay un vicio eh, interpretativo, especialmente para el Antiguo Testamento, que el puritanismo ha permeado o colado a todo el, todo el espectro evangélico, desde los protestantes tradicionales hasta los neopentecostales, de una o de otra manera han bebido de la exégesis puritana. ¿Y qué es lo que dice el principio exegético luterano? Puritano, porque ni siquiera es calvinista, es puritano, que cada palabra de la Biblia tiene un sentido y un único sentido. Y no puede ser traducido de otra manera y no puede ser entendido de otra manera. Y entonces es un concepto filosófico. Mientras que el hebreo es una lengua polisémica, es una lengua riquísima en imágenes, no transmite conceptos sino imágenes. Y de allí que las lecturas eh, de las lenguas en general, pero el hebreo en particular, eh, da lugar a múltiples lecturas y todas correctas. ¿Sí? No solo por innúmeros significados, sino por innúmeros niveles de aplicación y de interpretación. Y esto nos trae un grave problema a nosotros que queremos esa invariabilidad, ¿no? Que signifique una sola cosa, yo conocer la verdad y que todo el resto no la conozca. Así yo tengo la sartén por el mango. Y la Biblia nos quita eso. ¿No? Y Torah es una de las palabras que
que nos pone en ese aprieto, ¿no? A ver, ¿cómo se comparte pantalla? Compartir pantalla, apretar la fotito y compartir. ¡Ah! Ahora sí. ¿Sí? Entonces, la Torá se refiere a lo que nosotros llamamos Pentateuco, los 5 libros, ¿sí?, atribuidos tradicionalmente, ¿sí?, la tradición judía lo llama los libros de Moisés. ¿Cuáles son los 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no? La palabra Pentateuco significa 5 estuches, 5 cajas. No sé si alguna vez vieron cómo están las escrituras en las sinagogas. No, no para estudiar de los creyentes, ¿no?, sino la de lectura, el rollo, ¿eh? El rollo en cajas. Está dentro, justamente, En adentro ca- se pone dentro de un tubo, después de una cortina y después adentro de una caja, de un tabernáculo. Esa es una costumbre relativamente moderna, el tener ese rollo. Yo nunca supe cómo hacen para encontrar el texto que andan buscando, ¿eh? Porque debe ser dificilísimo. Dato aparte. Pero ese material más resistente y el rollo grande es una cosa relativamente moderna, es de inicios de la Edad Media, siglo IX, siglo X. Antes tenían para cada libro un rollo, ¿no?, porque se rompía, eran materiales o pergamino o papiro, ¿sí? Cuando era pergamino, que es el material de Duraba preferencia, más. duraba más porque es cuero de animal, pero el papiro duraba un par de años y chau. Y hacer rollos de esos tan grandes, eh, el peso, la fricción y todo, era, eh, era costoso, principalmente costoso en dinero, ¿sí? Tenemos que recordar que antiguamente, hasta en la historia no hace mucho, hasta hace 500 años atrás, eh, los libros se copiaban a mano. Costaba una fortuna, y el tiempo, y tiempo es dinero, entonces era otra fortuna más. Romper un libro, perderlo, era una tragedia, ¿sí? Entonces, para evitar el desgaste y todo, se buscaba eh, el menor peso posible. Por eso, los cristianos, ya un poquito, ya existían en la cultura romana, pero la iglesia cristiana fue la propulsora del uso masivo de los códices, ¿sí? Hojas una encima de otra, que es el antecesor, el bisabuelo del libro. Y eso evita la fricción, evita el doblar, ¿sí?, y duraban más, ¿no? Pero bueno, estos son datos anecdóticos, ¿sí? Se llamaba entonces Pentateuco por los 5 rollos, 5 tubos donde se metía, ¿sí? Y del griego nos vino el llamado. Entonces, cuando hablamos de Torá y hablamos de Pentateuco, es exactamente lo mismo. Para los judíos será Torá, para nosotros es el Pentateuco, pero estamos hablando exactamente de los mismos libros. Los libros atribuidos tradicionalmente a Moisés. Como vimos, eh, no es... eh, para algunos les resulta escandaloso, ¿no? Porque ¿cómo no? La Biblia no se escribió de manera milagrosa. No, no se escribió de manera milagrosa, se escribió de manera inspirada. Hombres inspirados por Dios, ¿no?, guiados por el Espíritu Santo, registraron las escrituras. Esto nos dice el apóstol Pedro. Entonces, la idea de que, eh, la idea popular, y confieso, yo también la tengo, varias veces me descubro
con esa idea, porque desde la escuela dominical nos metieron esa idea, que ¿cómo se escribió la Biblia? Bueno, yo estaba Andresito sentado, Dios apareció en una nube y le dijo, escribí, y 15 minutos y ya estaba el libro ahí. Y no, los libros bíblicos tienen una prehistoria, una historia y una llegada a la forma final. Las culturas antiguas, las culturas del Mediterráneo principalmente, pero casi todas las culturas tradicionales, daban mayor importancia a la transmisión oral que a la transmisión escrita. La escritura era una ayuda a memoria. Por eso hoy nosotros no se nos cruza ni por la cabeza eso. Por ejemplo, esas genealogías que nosotros tenemos en el Levítico, por ejemplo, en los números, la gente se las sabía de memoria. ¿Vieron esas películas de los caballeros y de los reyes ahí cuando peleaban a espadazos? Llegaban y decía, este es el príncipe fulanito, hijo de Totolito, nieto de Pirulito, y te cantaban 50 generaciones, y de veras lo decían de memoria, sin errarle. Para nosotros que dependemos del teléfono, hasta para recordar los cumpleaños de nuestra esposa o cosas, porque ahora si no lo recuerda el Facebook nos olvidamos, nos resulta impensable eso. Pero está registrado, hay registros históricos, arqueológicos, todo lo demás, que el escrito no era lo principal. Lo principal era la tradición oral y se escribían algunas cosas como ayuda a memoria por sí, algunos datos principales, como hacemos nosotros unas notitas en la mano para la hora del examen, pueden empezar ahora a anotar. Sergio es experto, profe. Sergio, sí, sí, ya, por eso está sin cámara, hasta ahora está escribiendo, ¿sí? En la suela del zapato. Pero bueno, estas tradiciones orales también sufrieron los embates del tiempo, no en el sentido de fidelidad. Podemos tener bastante confianza en la fidelidad de la memoria, porque era la memoria de un pueblo, no era que Sergio guardaba información o que Luis guardaba información o que César, bueno, si la guardaba César, palabras, es otra cosa, perdón. Ya estaba hablando de gente normal, ¿no? Chiquitungo. Chiquitungo es otro level. Pero no era que se mantenía así. Estaban, claro, los profetas y las escuelas de profetas, donde se mantenía la tradición oral. Pero a la vez estaba el pueblo que conocía la historia. ¿Ah? Voy a dar una ilustración medio tirada de los pelos, pero vamos a suponer que vamos a enseñar a la escuela dominical. Vos enseñás la historia de David y Goliat, más de escuela dominical que David y Goliat no existe. Bueno, y no sé, porque en la casa editora, porque lo que sea, tenían un solo librito donde Goliat está vestido de dorado. Y le mostrabas a los chicos durante generaciones. Y no sé, dentro de 20 años, a alguien se le ocurre que los libros están muy viejos y te aparece uno donde Goliat aparece vestido de Capitán América. Todos los que fueron formados en la escuela del Goliat vestido de dorado te van a decir, no, pará, ese es un Goliat de Netflix. Está todo disfrazado. Ese no es Goliat. Goliat tiene que tener la armadura dorada. ¿Sí? Es un caballero del zodíaco. Eh, ya sé que es una ilustración bastante trucha, pero ¿a qué voy? Como estas historias circulaban de familia en familia, todo el pueblo las conocía, se repetían en las grandes fiestas, las grandes convocaciones de la Pascua, el Pentecostés. No había forma de trucharla. El tema de la manzana, profe. Adán y Eva, o sea. No, Ese, pero eso, ese eso se pintó, mantiene, se ese mantuvo. pintó Durero en el año 1410 y Ah, ok. genial, o sea, fantástico del arte, pero Ah, vino una pintura de esa es de una tradición, profe. pintura, sí, es de una pintura de Ah, un alemán, famosísima, ah, ¿sí? Hoy en día se considera invaluable.
Y la imagen que se tiene de Jesús también, de este tipo Era, rubio, era un, ojos era un, azules, era de un, el este Borgia. actor, no me acuerdo. Ah, no, el de la última tentación, no, de la última, el Jesús de Nazaret, de Franco Sí, de Zeffirelli. Nazaret, el No, primero, ese es fantástico. Y después quieren convencer a los pibes de no fumar marihuana con la cara del Jesús ese. Parece que se hubiera fumado la cruz. Todo el tiempo está. "Oh". no he visto. Dejan todo el tiempo Eh, No, pero He fumando. visto, el he Jesús visto en tradicional. Facebook, pusieron la cara de Marilyn, no, no fue, Charles Manson, de Charles Manson, y pone amén si lo dejarías entrar en tu casa, decía, y todo el mundo amén. Sí, ponen, amén, amén, no saben quién es. Pero eh, a mí me gustó un meme, que ese sí hay que reconocer que estaba genial, la discusión de las últimas 2 semanas de si la sirenita podía ser negra o no podía ser negra. Y todos los que discuten si la sirenita, que una cosa que no existe, no existe en la sirena, puede ser negra o no puede ser negra, adoran a un Jesús rubio. Para- pero cualquiera que conoce los pueblos semitas, no hay rubio ni agarrote, ¿no? En fin. Pero volvamos Entonces se transmitían, la transmisión oral se mantenía, porque estaban las grandes fiestas, había escritos. Cuando se estudia de manera crítica eh, el texto del Pentateuco, especialmente en hebreo, ¿no? Porque los traductores obviamente acomodamos el texto, pero los leído en hebreo, se dan cuenta que hay saltos, que hay partes donde el relato no hay continuidad. ¿Y de dónde viene eso? ¿Sí? Los teólogos liberales del siglo XVIII, siglo XIX decían, porque eso estaba todo errado, era todo. En realidad no, viene de que agarraron las historias orales y las metieron todas juntas. ¿Cuándo sucede esto? Sucede en el siglo V, siglo IV antes de Cristo. Al volver del exilio babilónico, los escribas, que fueron los que tomaron el verdadero liderazgo del pueblo, había sacerdotes, el templo tenemos la historia de Esdras, Nehemías, ¿no? El templo volvió a ser edificado, volvió a haber sacrificios, estaban los sacerdotes como líderes del pueblo, pero no eran sus referentes. Al volver de Babilonia, los referentes del pueblo pasaron a ser los escribas, los que conocían la Torá, porque ya el pueblo estaba disgregado. Volvió una parte a Palestina, pero ya existía una diáspora gigante. Había más judíos en Babilonia que en Israel. Por lo tanto, los escribas necesitaban una manera fiel de hablarle a sus hijos estando de camino y estando en casa y estando acostado y estando sentado. Por lo tanto, dijeron, vamos a poner esto por escrito. No es que no existían los escritos, solo no estaban todos juntos. Y los escribas, en esta época, los que se llaman los cronistas o los herederos de Esdras, fueron los que tomaron esta tarea. ¿Sí? ¿En Redactores qué, ti- anónimos. ¿En qué tipo de material escribieron, profe? Y para la Torá se prefería el pergamino, y aún hoy es obligatorio que sea en pergamino, por la durabilidad, ¿no? El cuero era mucho más resistente que escribir en papiro. Papiro, un par de años, le agarraba la humedad, chao papiro. Fuego, ni hablar. O sea, aunque el pergamino también se quema, es un material biológico, es mucho más resistente que caña. Eh, Cáñamo, el papiro es un tejido vegetal. Entonces, el solo tocarlo, la sola transpiración de las manos, ya lo hacía pelota. El polvo, el clima, la humedad. No había forma. Entonces, para los textos, lo que hoy llamaríamos para las Biblias de estudio, no había problema. Se han encontrado fragmentos en prácticamente cada material existente, hasta en hueso. Pero
para la lectura pública, y en esta época es donde nace la Torá como la conocemos, en el siglo V antes de Cristo, se elegía el pergamino por la durabilidad. Y ahí se va la gran transición del pueblo hebreo, ¿sí? Hasta el exilio, y después con el segundo templo también volvió un poco, pero hasta el exilio el pueblo hebreo era un pueblo litúrgico, donde el pueblo aprendía la ley, aprendía la alianza, aprendía su identidad, era en las grandes convocaciones, o sea, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. ¿Eh? Levítico 16, Levítico 23. El pueblo se reunía en las grandes convocaciones en el tabernáculo y ahí aprendía porque era obligatorio que los sacerdotes y levitas enseñaran la ley al pueblo. Y esto se hacía de manera oral. Bueno, fueron deportados, primero los del norte a Asiria, y vieron el resultado. Cuando volvieron los samaritanos eran todo cachafá. Y aunque tenían la Torá, ya creían cualquier cosa. Entonces los del sur dijeron, para que no nos pase lo mismo, vamos a poner esto por escrito y que sean enseñados fielmente. Y fue la primera transición de un pueblo de culto al pueblo del libro, especialmente los de la diáspora. Y con la destrucción total del templo en el año 70, es que el judaísmo se transforma totalmente en una religión del libro. Antes eso no era así. Podemos leer tranquilamente las escrituras y vemos que las escrituras eran un dato no menor, pero sí, vamos a decir, secundario a la alianza y la práctica de la alianza. La Biblia era como un ayuda a memoria a la práctica y la vivencia de la alianza, y no la alianza en sí. Mientras que después de la destrucción del templo, la escritura pasa a ser la alianza en sí. Y hasta hay festividades como la Simchat Torah, una festividad judía posterior a la destrucción del templo, donde es idolatría. Se baila con la Torá, se le hace fiesta, se le prenden velas. Pero esto es una cosa tardía cuando los judíos quedaron sin el templo. Hasta el momento, o sea, mientras existió el templo o cuando lo pudieron reconstruir, eh, la fe, la instrucción y la vivencia del judaísmo giraba en torno al templo, al sacerdocio y a los sacrificios. Era un pueblo, digamos, usaban más o menos lo que hoy podríamos equiparar al catolicismo popular, ¿no? El lex credendi, lex orandi, al revés, lex orandi, lex credendi. Sí, lo que ellos practicaban como liturgia era lo que formaba su fe. Y de ahí no le importaba. Por eso cuando hablamos con un católico practicante, casi nunca nos entiende, porque no hablamos la misma lengua. ¿Sí? Nosotros vamos con la Biblia, la Biblia. Para ellos la Biblia es un dato posterior. Y así era el judaísmo temprano. La escritura era un dato posterior, algo que a nosotros nos escandaliza terriblemente. ¿Cómo? ¿Cómo? Si ellos eran los portadores de la ley. No. Esa centralidad de las escrituras es un dato tardío después de que el templo, de que ya no tenían templo. Pero al darse cuenta de eso es que los escribas dijeron, caramba, ¿qué es lo que nos da identidad? La alianza. ¿Dónde está la alianza? En los libros que nosotros atribuimos a Moisés, o las tradiciones, mejor dicho, que provienen de Moisés. Esa sería una expresión más exacta. Y por eso los 10 mandamientos forman como el corazón de la alianza. De eso vamos a hablar en la segunda hora. Y la norma de vida formaba la alianza. Todo el resto es circunstancial a esto. Muchas de las discusiones que hoy en día ya no tienen sentido. Traemos cosas que sucedieron en el siglo XVIII, XIX,
y las queremos actualizar ahora. Pero bueno, discusiones a respecto de validez de tal o cual parte del Pentateuco. El propósito del Pentateuco, aunque relata el origen del universo, aunque relata el propósito de Dios con la humanidad, no fue escrito para eso. La Torá es bien explícita en su propósito. El propósito de los libros es relatar la elección de la familia de Abraham, el nacimiento del pueblo de Israel y la alianza de Dios con ese pueblo. Todo lo demás confluye en ese dato y se interpreta a partir de ese dato. Si no, son datos sueltos. Cuando se lee todo junto, tiene sentido. Si no, se entra en discusiones filosóficas. Pero en fin, vamos a hablar de la alianza en la siguiente hora porque ya se está por cortar. ¿Sí? Nos quedan unos segunditos. Y ahora volvemos, profe. Y 19:30. 30, sí. Ok. 19:30. Y hoy tenemos tercer tiempo, si quieren, tranquilo, porque el examen es light. Poder, profe, ahora darle consejo al Ludía, tienes de paso. Por favor. Dale, nos vemos en 20 minutitos. Dale, Dale, profe. profe.